Es un gran honor contar con la participación de tan distinguidas personalidades, comunidad tecnológica, invitados especiales, conferencistas y quienes nos acompañan a través de los diferentes medios digitales en los que se está transmitiendo este evento tan significativo para todos los que formamos parte de la máxima casa de estudios del Valle de Cerdán. Estoy convencida que este día sin duda quedará grabado en la historia, ya que, a pesar de las circunstancias, podemos estar reunidos festejando el 21º aniversario, así como la inauguración del semestre septiembre 2020, enero 2021, del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Cerdán. Sean bienvenidos. Y bueno, vamos a continuar nosotros, ¿verdad? Aquí en esta fiesta para el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Cerdán. Y bueno, pues ahora tengo el gusto que está con nosotros Humberto Gamboa Centeno. Y bueno, quiero comentarles un poco de su experiencia profesional. Maestría en MBA, Marketing y Comunicación y Gestión Aeronáutica. Universidad Camilo José Cela en Madrid, España. Formación en Ciencias del Transporte y Logística, especialidad en Gestión Aeronáutica. Aerotech, Escuela de Pilotos, Madrid, España, piloto aviador, Universidad de las Américas, Puebla, México, licenciado en Administración de Empresas, especialidad en Marketing y Publicidad, fundador y director ejecutivo de Entrace Consulting and Services y coordinador general fundador de la iniciativa Unidos por Chiapas. Más de 20 años de experiencia en puestos de alta jerarquía en empresas tanto en México como en España, incluyendo dirección comercial, gestión de proyectos, consultor de marketing y publicidad y dirección ejecutiva. Habla español como lengua materna, alemán e inglés. Como director ejecutivo y fundador de Intertrades, es responsable de la ejecución del plan de negocios de las alianzas estratégicas con empresas colaboradoras, la búsqueda y la selección de asesores en planeación y la ejecución de estrategias comerciales. En Unidos por Chiapas es el responsable de la coordinación general de todos los equipos y proyectos, así como representante oficial. Adelante, maestro Humberto Gamboa Centeno. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días por ahí, por aquí ya son noches. Antes que nada, agradecer la invitación tanto al Instituto Tecnológico de Ciudad Cerdán como a los ponentes, ¿no? Que son gente muy capacitada, muy capaz, como es Ángel, Otón y Maru. Prácticamente yo aquí soy el novato en estas cuestiones, pero bueno, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. ¿Me ponen la presentación, por favor? Hola, hola. ¿Me habéis escuchado antes o? Lo escuchamos bien, maestro. Ok, sí, la presentación estoy esperando. Permítanos un momento, estamos cargando la presentación, pero puede continuar con Ok. su introducción. Vale, bueno, vamos a empezar a hablar.
No se Perdón, escucha. me salió un momento. ¿Me escuchan todos de nuevo? Ya. Sí, Ok, maestro, muy bien. vale. Pues entonces, eh, yo les quiero hablar sobre todo de lo que es el sistema dual, ¿no? Y cómo funciona aquí en Alemania, ¿no? Sobre todo el tema de educación, ¿no? Entonces, en un principio empezaremos hablando de lo que es la educación en Alemania, ¿no? Alemania, como bien se sabe, tiene uno de los sistemas más complejos en la cuestión de educación. Y también, pues como buen alemán, pues digamos, todo suele ser muy cuadrado, ¿no? Esto, lógicamente, les da ciertas ventajas porque la excelencia que se tiene a nivel educación y formación es bastante buena, pero sin embargo, desde mi perspectiva, se pierde un poco en la calidez humana, ¿no? Como bien comentaba Ángel hoy por mediodía, ¿no? Entonces, si vemos la presentación, por favor, la primera página. Ok, ¿me pasa la siguiente, por favor? La siguiente, la número 2, por favor. Pues bueno, aquí en este esquema, lo que he querido plantear es más o menos pueden ver un esquema en la complejidad que tiene, ¿no? O sea, en la en la práctica, digamos, en el sistema alemán, pues como se puede ver, existen diferentes niveles como en México, ¿no? O sea, tenemos un kindergarten, que es hasta los 3 años, tenemos la Grundschule, que viene a ser la escuela primaria. Posteriormente viene la educación secundaria, primera y segunda parte, que es lo que comprende todo lo que es el Gymnasium, la Realschule y la Hauptschule. Y posterior viene pues, la parte de la tercera formación, digamos, ¿no? El sistema educativo alemán es bastante complejo, ¿no? Ya que la educación es competencia de los estados federados, ¿no? O sea, cada estado tiene competencia sobre su educación y posteriormente el estado federal, digamos, juega un rol bastante menor, ¿no? La educación escolar en Alemania, como bien he dicho, al ser una responsabilidad de los estados federados, eh, esa parte de soberanía está garantizada por la Constitución, ¿no? Digamos que la parte constitucional que nos dice que la educación debe ser accesible y gratuita hasta cierto grado, pues digamos que se va cumpliendo, ¿no? Porque está vigilada por los diferentes, ya sea los Länder o lo que es el Bundes, ¿no? El ministro de Educación y Cultura es el encargado de la contratación del personal. La mayoría de los profesores normalmente son empleados públicos de por vida y es una posición bastante codiciada en el mercado laboral. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es que en las universidades los profesores son casi, casi dioses, ¿no? No existe, digamos, esa complicidad, digamos, o ese colegio como puede existir en España o en México, ¿no? De que puedes hablar con el profesor ahí, ¿no? Ahí un alumno hablar con un profesor fuera de las clases o tal es prácticamente impensable, ¿no? Yo tuve una experiencia precisamente cuando mi esposa estudiaba en la universidad. Una vez, yo siempre que iba por ella a recogerla, pues siempre saludaba yo a un señor que estaba en una ventana, ¿no? Posteriormente, un día fue un examen de graduación. Por la noche hubo un festejo ahí dentro de la universidad y pues todo el mundo estábamos festejando, ¿no? Entonces yo vi pasar al señor que siempre lo saludaba y lo saludé, ¿no? Y me salgo yo del salón y ¿qué tal? ¿Cómo está? Empezamos a platicar y le invito una cerveza. Entonces, cuando yo salgo con la cerveza, automáticamente todo el salón se quedó callado y yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque me quedaba mirando así, asomándose, ¿no? Por la ventana, por la puerta.
Y pues posteriormente se fue el señor, ¿no? Ya posteriormente me dice, Miss Humberto, ¿sabes con quién has hablado? Le digo, no, con mi amigo de la puerta de la ventana que siempre veo. Y dice, no, pues él es el premio Nobel de Química del año tal, ¿no? Entonces dije yo, vale, pues mira, he hablado con un premio Nobel, ¿no? No lo sabía, pero para ellos era una imposición de respeto, ¿no? Por eso es que dicen aquí que la cuestión del profesorado, pues es una posición bastante eh, eh, potente, ¿no? Digamos, ¿no? Digamos que continuando con todo esto, bueno, la función del Consejo de Padres de Familia es opinar sobre los temas escolares ante la administración, digamos que son un poco una especie de vigilantes, muy similar a lo que pasa en México, ¿no? También en estas cuestiones, ¿no? Eh, cada grupo selecciona a un representante, ¿no? Que como se tiene en México, los presidentes de todos los grados se reúnen en una asamblea, digamos, para ver también las cuestiones que competen a toda la escuela y se reúnen varias veces al año. Entre los representantes estudiantiles se elige a un consejo estudiantil, funciona también muy similar en varias escuelas en México. Y pues bueno, las escuelas son de tamaño regular, tienen 600, 800 estudiantes y pueden haber dos conserjes y una secretaría en la parte administrativa, ¿no? Dentro de toda esta educación hay algo muy importante que en Alemania se toma muy en cuenta y realmente desde mi punto de vista es bastante bien hecho, es toda la cuestión de educación especial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con niños con dificultad de aprendizaje, sordos, ciegos, discapacidad física, mental, dificultad de la conducta o niños con dificultades de lenguaje. Existen escuelas especiales donde van los niños y tal, y de tal manera que no sufren, digamos, lo que se puede hacer como algún tipo de bullying, algún tipo de agresión y tal, y se les enseñan en una manera especial. En México existe también, lógicamente, las escuelas especiales. Ignoro cómo funcionan porque nunca he visitado alguna o tal, pero supongo que es de manera muy similar, ¿no? Lo que tiene Alemania es que les protege muchísimo y en el dado caso de que los niños se queden sin sus padres y tal, el Estado toma, digamos, la custodia de ellos, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. Aquí lo que veremos es las etapas de la educación en Alemania, ¿no? Tenemos la educación infantil, que es el kindergarten, o la guardería, como la conocemos en México, la Grundschule, que viene siendo la primaria, tenemos la educación secundaria segunda que vendría siendo la preparatoria y la educación terciaria que viene siendo, digamos, la preparación profesional, ¿no? Las universidades o los centros formativos de nivel superior, ¿no? Entonces, el sistema educativo alemán cuenta con distintas etapas, ¿no? Que son las que precisamente acabo de mencionar, ¿no? La educación primaria, pues es la parte de la educación en la que los niños ingresan con 6 años y permanecen ahí hasta haber cursado el cuarto año, ¿no? O sea, aquí son 4 años de primaria y luego de ello, pues se van, digamos, ya a la educación secundaria. Desde ahí ya reciben un seguimiento adecuado para determinar cuáles son las habilidades de cada uno de los niños, ¿no? Este proceso es importante porque de aquí es cuando los docentes, los maestros, digamos, recomiendan a qué escuela determinada debe ir, ¿no? O sea, no es obligatorio lo que digan los maestros, tal, pero sin embargo, pues sí se habla con los padres de familia, sí se hablan con las personas y, digamos, le dicen, oye, tú servirías para este tipo de escuela superior o tú para esto que más adelante les comentaré cómo es esos tres escuelas, ¿no? Este proceso es importante porque, bueno, lo que les comenté hace un momento. Posteriormente tenemos la educación secundaria. En esta etapa, en el sistema además se separan a los estudiantes de acuerdo al nivel académico que tuvieron en la educación anterior, ¿no? Entonces ahí ya son Gymnasium, Realschule y Hauptschule. El gimnasio, digamos que es el camino que te lleva directamente a la universidad, ¿no?
La Realschule y la Hauptschule son dos educaciones que van paralelas y te llevan a ciclos de formación, pero sin embargo sí existen ciertos procedimientos para que en el caso de la Gesamtschule, que es la cuarta, digamos, que hay, puedas accesar al gimnasio, ¿no? A la preparatoria, digamos, que te lleva a la universidad, ¿no? En la educación secundaria, pues los niños normalmente ya tienen 15 años y ya empiezan a escoger el tipo de bachillerato, ¿no? Si es el bachillerato único o bachillerato especializado, ¿no? Esta etapa pues dura 3 años. Y posteriormente pues ya viene la educación terciaria, ¿no? Que se trata de una etapa en la que los estudiantes llegan luego de haber presentado el examen Abitur, ¿no? El Abitur es lo que te da acceso a la universidad, digamos que es prácticamente como, bueno, son los últimos 2 años, digamos, y obtienes tu título de Abitur y te da el acceso a la universidad. También se trata de una etapa en la que las universidades, institutos superiores especializados y las escuelas superiores empiezan a dar sus ofertas, digamos, para que cada uno de los estudiantes puedan empezar a elegir cuáles serían sus caminos, ¿no? Pues bueno, la duración de esto pues es bastante variada, puede ser de 3 a 4 años o en 1 o 2 años cuando es una educación más sencilla, digamos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, pues como comentaba a ese rato, pues el sistema alemán, empezaremos por un poco de datos estadísticos, en Alemania somos 81 millones de personas, de las cuales la población civil aproximadamente está entre 13 y 15 mil, ¿no? Estos datos son del 2011. La educación es obligatoria hasta los 9, o sea, prácticamente hasta la secundaria, es obligatoria. Sin embargo, a partir de los 11 años, los alumnos deben optar entre varios tipos de escuelas de la secundaria, lo que hablábamos, ¿no? La Hauptschule, la Realschule y la Gymnasium, ¿no? Entonces, y la Gesamtschule. El 60% de los jóvenes están en el sistema de formación dual en Alemania, que les comentaré por qué, ¿no? Una de ellas principalmente es porque es una manera muy fácil, muy rápida de poder obtener lo que se llama la solvencia económica, digamos, que es lo que muchas veces se busca, ¿no? Que ya tienen esa independencia económica, que ya no dependen de los padres. Aquí sí que los niños o las personas, los jóvenes, cuando salen de la escuela, digamos, si ya se van a los centros de formación profesional, prácticamente esa viene siendo la emancipación, ¿no? De las personas, ¿no? Ya muy difícilmente vuelven a casa los niños, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya empiezan a buscar, a dirigir, digamos, su vida y empezar a ver qué es lo que quieren estudiar en todo ello, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Hasta este momento, digamos, aquí hemos resumido lo que es el sistema educativo alemán. Ahorita vamos a meternos directamente a lo que es el sistema dual, ¿no? Si alguno tiene aquí preguntas de lo que es el sistema educativo alemán, con gusto se las respondo. Y si no, continuamos a la siguiente etapa. Bueno, ok, entonces la siguiente, por favor. La siguiente es la portada y la siguiente empezamos con la educación dual. Una más, por favor, esa. Pues bueno, la formación profesional dual es uno de los modelos de formación en alternancia más efectivos y más modernos del mundo, ¿no? El modelo educativo está basado en las competencias y no descarta ninguno de los subsistemas de formación, sino que lo reubica e incluso integra. En el caso del modelo de formación dual, donde aproximadamente el 30 o 40% de la formación se lleva en la escuela, o sea, la parte teórica, digamos, y el 60-70% es en la propia empresa, ¿no? Entonces, digamos, ya prácticamente ya empiezas a desarrollar tu parte de formación profesional, ¿no? Eh, Tras un periodo de escolaridad obligatoria, que es similar al de México, los 9 años que les comentaba, el alumnado puede configurar su itinerario
adoptando por la realización de un bachillerato que lo conduce a la universidad, como lo habíamos dicho, o la formación profesional, eligiendo pues ya sea una formación profesional dual, digamos, que es un sistema de alternancia entre lo profesional y una empresa, o un sistema profesional puro, que es todo en la escuela, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Pues bueno, aquí vamos a ver qué es la formación dual. Pues bueno, ustedes lo sabrán ahora sí mejor que yo, pero bueno, lo vemos aquí en esta pequeña gráfica. Pues es un sistema con un triple objetivo, con un punto de referencia normativo uno, que es el desarrollo individual, el desarrollo social y la promoción de la eficiencia económica. En el desarrollo individual apunta a que los individuos superen los retos profesionales y extraprofesionales y de esta forma puedan diseñar su biografía, desplegando su potencial y desarrollo de autosuficiencia y motivación de aprendizaje, ¿no? En la integración social, pues es que se logre la incorporación a la formación, al empleo de forma más fluida. Esto es, digamos que cuando tú sales de la universidad y luego te enfrentas al trabajo, pues prácticamente vas, como se diría en España, ¿no? En pelotas, o sea, no tienes nada, ¿no? O sea, llegas ahí y te enfrentas, tienes los conocimientos básicos y posteriormente te das cuenta que todos esos conocimientos básicos o esos conocimientos teóricos de poco te sirven en la vida cotidiana, ¿no? Aquí la ventaja que hay precisamente es eso, ¿no? De que ya te estás integrando a la empresa y ya te estás integrando a hacer acciones u operaciones, digamos, dentro de la empresa, que al final de cuentas van a ser lo que tú vas a realizar en un futuro. Normalmente las personas que eligen esta formación dual, hay un alto porcentaje de probabilidad que la empresa donde lo haces posteriormente te contrate, ¿no? Y en caso de que no te contrate, pues bueno, adquieres esa experiencia que muchas veces cuando vas a buscar trabajo, te aparecen las ofertas de trabajo y te dicen, requerimos de una persona que tenga conocimientos de tal, y 5 años de experiencia. Y si acabas de salir de la universidad, pues no tienes esa experiencia, ¿no? Que posteriormente se puede suplir con otras cosas, como bien lo mencionó Ángel, pero sin embargo puede ser una limitante, ¿no? Que te puedes bloquear, digamos, ¿no? Y bueno, y la promoción de la eficiencia económica, pues bueno, es que se garantice a través del personal calificado para las empresas y para el individuo asegurar la empleabilidad. O sea, esto es que las empresas lógicamente tienen una utilidad al contratar a alguien porque consiguen una persona calificada, pero además esto también en el doble sentido en que el aspirante, digamos, recibe una bonificación económica, ¿no? Además de favorecer el empuje innovador, ¿no? Porque los técnicos no solo ejecutan previamente lo establecido, sino que son capaces de identificar, describir y resolver de manera innovadora los problemas dentro del contexto de los procesos de mejora continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica que tenemos, pues vemos, ¿no? Que la empresa, pues bueno, la empresa te da las habilidades y prácticas que están orientados a esa aplicación. La escuela, digamos, te va a dar las competencias técnicas y culturales de cultura general, lo que viene siendo más o menos la teoría. Y el conjunto de esos dos, pues te va a dar precisamente el conocimiento técnicos y competencias de acción. La siguiente, por favor. Pues bueno, aquí puedo, perdón, se me desconectó un momento esto. Aquí lo que podemos ver es las áreas en donde se están enfocando muchas veces estos centros de formación, ¿no? Las ramas comprenden todo lo que es la industria pesada, como es la construcción, mecánica, electrónica, etcétera, electricidad, tal, y otras del sector terciario que son administraciones y servicios, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver
más o menos cuáles son los números de que hay en cada uno y cómo se dividen, ¿no? Entre hombres y mujeres. En Alemania hay, si no mal recuerdo, 350 formaciones profesionales en el plan dual. El siguiente, por favor. ¿Quién puede realizar la formación dual? Pues bueno, para realizar parte de una formación profesional dual en Alemania, pues se necesita cumplir los requisitos básicos, como son, por un lado, ser ciudadano de la Unión Europea, tener entre 18 y 35 años, intención de establecerse en Alemania y un título de la ESO. Bueno, la ESO es la Escuela Secundaria Oficial en España, que son los 9 años de obligación reglada en el país. El tema de ciudadano de la Unión Europea. Bueno, esto aplica en el caso de europeos, en el caso de algún mexicano que quiera venir aquí, pues bueno, tiene que traer el equivalente a esos requerimientos, ¿no? Que sería la secundaria terminada, lógicamente el idioma, eso es algo que van a exigir. Y fuera de eso, pues digamos que tenemos el acceso para poder entrar a una escuela de formación dual en Alemania también, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Pues bueno, áreas de formación que se están ejerciendo, digamos, pues bueno, tenemos las industriales y escuelas de artes y oficios, todo lo que es la cuestión comercial, que es donde más demanda hay. Tenemos las profesiones de económicas, las profesiones de sociales, escuelas de turismo, que también hay bastante auge en turismo, pedagogía social e infantil, escuelas de moda y escuelas técnicas de agricultura y silvicultura. Aquí en el gráfico lo que podemos ver es de que, por ejemplo, en el área de comercio, de industria y comercio, existe, supongamos, en la empresa un formador y 3 aprendices. O sea, que cada formador o cada instructor, digamos, en la empresa va a tener a cargo a 3,1 estudiantes por curso, digamos, ¿no? Y así, pues, en total, ¿no? En un promedio, pues, hay 2,2 estudiantes por cada formador, ¿no? O sea, como pueden ver, es una formación bastante personalizada. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que es la vinculación de empresas. ¿Cuál es el papel que tienen, digamos, las empresas en todo este desbarajuste, ¿no? Digamos, ¿no? Todas las empresas están organizadas según el rublo y grupo profesional en las que así son llamadas cámaras, ¿no? Digamos, se reúnen este, todos los sectores de este momento para formar estas cámaras. La afiliación es afiliatoria de todas las empresas que sean profesionales y técnicos independientes. Las cámaras pues se encargan, digamos, de la representación de los intereses de los afiliados frente al Estado, ¿no? En este caso las empresas pues estarán representadas, digamos, ante el Estado, como funcionan también las cámaras de comercio en México, nada más que aquí pues ya están orientadas, digamos, a esta parte de educación, ¿no? En la educación dual, pues juegan un rol organizacional bastante importante, ¿no? Encargándose por un lado de asesorar, en otro acompañar y supervisar todos los procesos de formación en las empresas, ¿no? Ellos también registran los contratos de formación y examinan a los aprendices, a los estudiantes, ¿no? Ellos son los que te dan la nota y te dicen, ¿sabes qué? ¿Apruebas o no apruebas? ¿No? Pues normalmente apruebas, ¿no? Digo, si haces las cosas, ¿no? Si llegas ahí y te duermes y tal, pues no vas a aprobar. Deciden sobre la idoneidad de las empresas y sus formadores, ¿no? Que la supervisan. Estas cámaras también se aseguran y asesoran, digamos, al Ministerio de Educación sobre cuáles son las formaciones que se requieren para que en base a eso se cree el programa específico para estas formaciones, ¿no? Porque es lo que ellos demandan como empresas, ¿no? Siguiente, por favor. Pues bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los nuevos oficios de formación dual, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? Cada
empresa, cada cámara empieza a asesorar sobre, a decirles, oye, ¿sabes qué? Yo requiero, por ejemplo, gente que tenga formación en eléctrica, pero que tenga un poco de formación administrativa. Pues bueno, se va al consenso y en base a eso, pues se van generando las nuevas carreras, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver en 2001 que hubieron, digamos, 3 nuevas carreras comparada con las 7 que habían, ¿no? Que se formaron en ese año, ¿no? Y así posteriormente, ¿no? Entonces, desde este aspecto, digamos, la empresa ya empieza a tener injerencia y empieza a solicitar, digamos, gente formada, preparada en determinados campos que van a ser útiles, ¿no? Entonces, se está seguro de que la gente que se recibe, la gente que van a contratar, pues son gente que lleva la educación precisa para ese puesto que se les va a asignar, ¿no? Siguiente, por favor. Pues aquí, mira, aquí hay un pequeño esquema de cómo funcionan las condiciones de intercambio y coordinación, ¿no? Por un lado están los sindicatos y las asociaciones gremiales de los empleados y que ellos negocian con el Estado las condiciones en el marco de la parte empresarial, digamos, ¿no? Existe una propuesta para una nueva formación y posteriormente pues está el decreto y las condiciones del nuevo marco, ¿no? Digamos, oficialmente pues ya se pone qué es lo que se requiere, ¿no? Ya sea para una nueva formación o para un nuevo círculo, digamos, currículum en el marco, ¿no? El gobierno federal y los gobiernos regionales también actualizan sus contenidos escolares para posteriormente tener un catálogo de todos los productos, digamos, por llamarlos así, las formaciones, y en base a eso existe ese catálogo para que los estudiantes puedan ejercer, ¿no? Normalmente las empresas sacan una convocatoria y dicen, yo requiero fulano de tal, entonces el estudiante es el encargado de ir a la empresa, de hacer todo el proceso de selección, es como si vas a buscar un trabajo normal, haces toda la selección, que en Alemania todo el tema este de selección es bastante tedioso, porque pues el currículum tiene que estar perfecto, la foto tiene que ser una foto de estudio, el uso de las palabras que vas usando en cada uno tiene que ser también muy preciso, cómo vas formando, si primero metes la educación o la formación o metes la experiencia laboral. Es toda una ciencia. De hecho, en las universidades y centros de formación existen asignaturas específicas para el armado de un currículum, ¿no? La parte más importante del currículum, sobre todo, es la carta de presentación, ¿no? Con la que se presenta cada uno y dice, hola, ¿sabes qué? Yo soy Humberto Gamboa, he estudiado en tal escuela, he hecho esto, mis potenciales son estos y tal, ¿no? Y posteriormente también hay formaciones para que te enseñen a presentarte a una entrevista, ¿no? Donde te marcan, por ejemplo, todo lo que es la expresión corporal, qué cosas debes hacer, qué no, si te pones nervioso, pues cuáles son las temáticas, las dos preguntas más claves, digamos, o desde mi punto de vista, y las más complicadas de formular. La respuesta, digamos que uno como candidato, pues es una, dime tus ventajas y dime tus debilidades. ¿Qué pasa? Que las empresas no queremos escuchar las típicas ventajas o las típicas debilidades, ¿no? Hay gente que te dice, no, pues yo tengo, eh, por ejemplo, de debilidad o de mi punto débil es que soy muy puntual. Dices, sí, vale, eso como empresa pues a mí no me sirve de nada que seas muy puntual porque dentro del marco de la empresa pues tienes que cumplir con ciertos criterios de tiempo y de formalidad, así que eso no es una ventaja, ¿no? Entonces hay que saber manejar, digamos, esas preguntas, ¿no? Por otro lado, normalmente se aconseja que cuando mencionas una debilidad, un punto débil tuyo, lo acompañes con una frase en la cual digas cuáles son las medidas que estás tomando para contrarrestar esa debilidad, ¿no? Entonces, es una ciencia bastante compleja, digamos, el tema de currículums en España, en Alemania, y existen carreras y academias para hacer precisamente, carreras, no, perdón, asignaturas
y academias para hacer currículums, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí es lo que estábamos viendo de cómo se financia un sistema de formación dual en Alemania. Está a cargo de tres partes, ¿no? Por un lado el Estado, por otro lado las escuelas y por otro lado las empresas. ¿Quién recibe la mayor carga? La empresa, que son dos terceras partes prácticamente del coste total de la formación. El Estado federal y el gobierno regional tienen un 8% y las agencias federal del trabajo, la que viene siendo la oficina de desempleo o de empleo, cubre también una parte, ¿no? Entonces, el Estado, pues el Estado absorbe la parte del sistema mediante descuentos y extensiones fiscales a las empresas en función del número de aprendices formados, ¿no? Digamos que les da ciertas ventajas fiscales a las empresas que emplean a los aprendices, ¿no? Las escuelas, pues bueno, sufragan los gastos de funcionamiento, el pago a los profesores, el pago de personal no docente, mantenimiento de los inmuebles y provisión de las instalaciones y equipo dentro de las instalaciones de formación, ¿no? Y las empresas, pues bueno, pagan remuneraciones, ¿no? Un aprendiz está ganando pues, en promedio creo que como 800 euros, que eso corre a cargo de la empresa, ¿no? Lógicamente después con todas las ayudas fiscales, pues digamos que se puede llegar a compensar o en el peor de los casos, digamos, es un sueldo que tienes que pagar, pero bueno, estás teniendo una persona capacitada que lo estás formando y lógicamente los formas en las áreas que a ti te interesa que se formen, ¿no? Entonces, eh, también puedes ir tú más o menos viendo, oye, sabes que mira, esta persona es muy buena, por ejemplo, en la cuestión de redes, ¿no? Entonces vamos a formarlo más en ese aspecto, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, pues ver, aquí está más o menos establecido cuál es el costo que le genera a las empresas, ¿no? Un estudiante, pues más o menos cuesta, digamos, al año 18.000 euros en números cerrados, ¿no? El 62% de este monto, pues se destina a la remuneración que decíamos, ¿no? Dependiendo de la formación y tal, pero bueno, más o menos está en torno de 800 euros, como les decía. Los aprendices trabajan de 3 a 4 días completos en las empresas y esa participación pues les supone un ingreso por ello, ¿no? O sea, porque estás realizando un trabajo, ¿no? O sea, no es gratis, digamos, que vas ahí, ¿no? Eh, y bueno, el aprendiz pues genera más o menos 12.535 euros al año y los costos netos, con los costos netos pues se roza 5.398, ¿no? Lo que decíamos, los 12.000 y pico euros son lo que le cuesta a la empresa y los otros 5.000 y pico pues es lo que le cuesta al Estado y a las instituciones. Siguiente, por favor. Pues bueno, esto es visto ahora desde el punto de vista del Estado, ¿no? Al Estado, por ejemplo, gasta alrededor de 2.700 euros por alumno en el sistema dual. Si eso lo comparamos a lo que un estudiante de universidad le cuesta al Estado, pues son 8.700. Podemos ver que es 3.5 veces más que lo que cuesta un estudiante, ¿no? Entonces, en la gráfica, por ejemplo, podemos ver un estudiante formado en una escuela dual al Estado le cuesta más o menos 62.000 euros, más lógicamente el infantil y la básica, pues bueno, pues estaríamos hablando en torno a los 100.000 euros, ¿no? Durante toda su carrera, ¿no? Pero por ejemplo, si nos vamos al segundo, que es la formación dual con una profesionalización y un curso específico, pues se incrementa a 130.000 euros, si no mal calculo, no 150.000 euros. Y el tercer tipo, que es el universitario, pues más o menos están por ahí a 150. Como podemos ver, la formación dual es bastante equiparable también a la formación universitaria y muchas veces puede ser bastante más redituable como estudiante estar en una formación dual
universitaria. ¿Por qué? Porque el dual tiene experiencia y la universitaria todavía la tiene que adquirir, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Pues bueno, a nosotros como empresa, ¿qué nos beneficia? Por un lado, pues nos permite intervenir en la decisión sobre los contenidos de de la formación. Esto es lo que decíamos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, nuestra empresa se dedica al comercio internacional. ¿No? Entonces, si nosotros requerimos a una persona con una formación dual, pues bueno, pediríamos a alguien con conocimientos de idiomas que esté relacionado al mundo del comercio internacional, no necesariamente porque, por ejemplo, uno de marketing internacional me sirve, uno de cuestión de redes también no sirve. Entonces, la injerencia que tenemos nosotros es que podemos ir por medio de las cámaras a decir, ¿saben qué, señores? A mí me interesa una persona que tenga estos conocimientos, estos, y a raíz de ahí se forma, digamos, un nuevo eh, formación, ¿no? Una nueva formación que te la personaliza, ¿no? Como empresarios, pues nos aseguramos de que tenemos una mano de obra especializada en el sector que queremos, ¿no? Aquí en Alemania, precisamente algo que a mí me ha impresionado, que existe formación para todos. O sea, el granjero va a una escuela de granjeros, el carpintero va a una escuela de carpinteros, el cerrajero va a una escuela de cerrajeros, todo eso. Y desde mi punto de vista, creo yo que es bastante bueno porque se enseña algo muy importante que es toda la cuestión de ética, ¿no? Entonces, y aparte que la formación que tienen es una formación profesional que saben todo de pie a pa. O sea, tú hablas aquí con una persona del tema que quieras, o sea, hablas con un químico, un técnico en química y te sabe todo. Y dices, bueno, saben todo, pero hasta en temas muy específicos de hobby, ¿no? O sea, el alemán es una persona muy concienzuda que, por ejemplo, si se dedica a un hobby de tomar, supongamos, whisky, pues se va a especializar y vas a tener ahí, cuando vayas a su casa, te va a dar una cátedra de whisky que dices, bueno, yo solo quería tomarme una copa, ¿no? No saber todo este tema, ¿no? Eh, por otro lado, mejoran la selección del personal a través de la formación dual. Volvemos a lo mismo porque tenemos una mano de obra especializada, reduce el riesgo de contratar personal equivocado. Al estar dentro de la empresa, vas conociendo cómo trabaja la persona, vas conociendo cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes, por dónde puedes apoyarle, tal, y en base a eso, pues lógicamente sabes que tienes una persona correcta, ¿no? Se ahorra por esta vía el costo de las búsquedas de personal. Eso es algo que a las empresas les produce muchos gastos porque realmente hacer una convocatoria es bastante caro. Tienes que pagar anuncios, entrevistas de selección, y si necesitas un assessment center, hacer un assessment center, el entrenamiento inicial, luego aunque ya tengas escogido a una persona ideal, puede ser que tú la has escogido, pero lo normal es de que esa persona esté buscando empleo en varias empresas. Entonces, si no firma contigo, firmará con otro y sin embargo es un tiempo que ya has perdido, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de formación nos ayuda mucho a las empresas. Se crea un vínculo fuerte por lo mismo, ¿no? De que existe una relación dentro de la formación que ya cuando vas a ser parte de la empresa, pues ya te conoce, ¿no? Y aumenta la lealtad frente a la empresa. Esto quiere decir que las deserciones del personal con formación dual es muy baja, ¿no? ¿Por qué? Porque el alumno se siente identificado con en este caso, el formador. Posteriormente, cuando es jefe y empleador, pues ya se sienten identificados y existe esa fuerte cohesión, digamos, a nivel de relación empresarial, ¿no? De relación laboral, digamos, ¿no? La siguiente, por favor. Pues bueno, para terminar, hablamos un poco sobre el tema del desempleo, ¿no? El sistema dual le facilita al joven una transición armónica. Esto es,
que del centro de formación de la escuela a la parte laboral, ya cuando te haces un trabajador, como tienes esa parte en medio de formación, digamos, esa transición es bastante suave comparada a una formación profesional, ¿no? Que tienes que empezar de cero una relación con tus compañeros, tal. En cambio, en este caso, esa transición se hace bastante más suave, ¿no? Las empresas a menudo prefieren candidatos con experiencia laboral, lo que les decía, ¿no? De que se requieren experiencia laboral, que dentro de una formación dual ya esa experiencia ya se tiene y encima no solo es que tenga una experiencia en cierto campo específico, sino que la tiene dentro de tu empresa, ¿no? Y eso es un valor bastante agradable, de mucho valor para las empresas porque lo has formado a tu medida, digamos, ¿no? Y bueno, y 2/3 de los aprendices se integran a trabajar directamente con la empresa de formación, ¿no? Esto es un alto índice de contratación, ¿no? Que se entiende, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí es la presentación de todo este tema. Si hay alguna pregunta, estaremos. Ah, bueno, no, falta esta que se me pasó. ¿Por qué los jóvenes deciden la formación dual? Pues bueno, el sistema de formación dual ofrece muy buenas perspectivas en el mercado, con una alta calidad y un conocimiento, en el caso de Alemania, un reconocimiento estatal. Eh, eh, 2/3 partes son contratados directamente. Lo que les decía al principio, la remuneración de 800 euros mensuales permite a los jóvenes alcanzar un nivel de autonomía bastante pronto. Las oportunidades de desarrollo después de la formación dual abren una ruta hacia una carrera. Eso quiere decir que te puedes seguir profesionalizando, hacer otros cursos de diplomados o un máster o lo que sea para que puedas seguir mejorando y lógicamente con mayor preparación, pues mayores ingresos puedes tener, ¿no? Y la tasa de desempleo de los maestros técnicos y profesionales universitarios son prácticamente idénticas. Digamos que no por ser digamos, una formación técnica o una formación profesional, vas a ver una mayor afectación en esas cuestiones. Como nos mencionaba hoy, por ejemplo, en la tarde, Ángel, ¿no? Que decía que porque no era del TEC, ya le querían quitar el puesto, ¿no? En el caso de Alemania, una sería ilegal y dos, a nivel de empresa, pues no te conviene porque tienes estas ventajas que hemos mencionado anteriormente. Ahora sí, creo que ya fue la última. Sí. Cualquier pregunta, con todo gusto les contesto de todo el tema a nivel empresa o a nivel personal. Aquí estoy para vosotros. Ponencia, maestro, queremos agradecerle, pues también que nos haya podido compartir, pues este mundo tan, se podría decir, tan diferente que se vive en otro país, en otra latitud, y que bueno que cada uno de nosotros, pues, tiene oportunidades diferentes, estando, pues, conviviendo con otro tipo de culturas. Y precisamente, pues, quisiera preguntarle, la cultura cómo afecta en la formación educativa en Alemania, en los diferentes niveles. Perdón, ¿repites la pregunta? La cultura cómo afecta en la formación de las personas en Alemania. La cultura. Sí, Eh, Digamos, a ver, en Alemania existe una fuerte, digamos, exigencia en las empresas, porque la mayoría, muchas de las empresas son, digamos, globales o por lo menos multinacionales. Entonces, todo lo que son competencias interculturales son un valor bastante importante y las empresas lo tienen muy bien visto. El hecho de, por ejemplo, de que las empresas contraten personal extranjero es bastante frecuente, más
más de lo que uno se imagina, y sobre todo las multinacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces necesitan llegar a un público específico, ¿no? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, uno de nuestros socios, EMPAC, es una empresa, una organización que se dedica a dar financiamientos a empresas en Latinoamérica. Entonces, muchos de sus clientes son latinoamericanos. Entonces, pues a ellos les conviene mejor tener una persona latinoamericana, por la mejor comunicación que puede tener con los clientes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es muy bien visto que se integren de otras culturas, ¿no? Ahora, eh, el personal también tiene que tener, las personas que se integran tienen que tener eso, ¿no? Una integración bastante fácil a la empresa, porque tampoco es fácil, ¿no? O sea, el alemán es muy de distancia. O sea, en México, por ejemplo, somos mucho de abrazo, oye, de besito, abrazo, tal, tal, tal. Aquí no, aquí las relaciones empresariales o relaciones laborales se dice que es un brazo de distancia, ¿no? O sea, no, de hecho te saludan, es más, saludan a la abuela, al papá, a la mamá de mano, ¿no? Entonces, eso ya te dice mucho cuando es a nivel laboral, ¿no? Entonces, muy respetuosos, no imposible, pero bastante no muy común, eh, que una persona, que un grupo de personas dentro del trabajo tengan una relación social fuera del trabajo, ¿no? Entonces, porque se tiene mucho respeto a eso, ¿no? O sea, tus amigos son tus amigos y tus compañeros de trabajo son compañeros de trabajo, ¿no? Gracias. Y bueno, pues agradecemos también a las personas que nos están siguiendo por redes sociales y queremos mandar un saludo muy especial para Jorge Belcas del Tecnológico Nacional de México, Campus Región Sierra Tabasco. Gracias por estarnos siguiendo en esta transmisión. Y pues no sé si hay algunas preguntas aquí en plataforma. Eh, Aquí nos preguntan, ¿en México podría funcionar este sistema? Un sistema, digamos, igual a Alemania, actualmente creo que sería bastante complejo de tenerlo, sobre todo porque es un sistema que se ha desarrollado a través de muchos tiempos. O sea, prácticamente la formación dual nace desde la época medieval, que se ha ido modificando, ¿no? Se ha ido adaptando. Y luego todo lo que tiene que ver con las cuestiones institucionales, ¿no? Entonces, podría funcionar, lógicamente, sí, quizás en un círculo bastante más, desde mi perspectiva, más cerrado, hacerlo a nivel nacional, hacerlo a nivel todo México, creo que costaría bastante, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Quizás alguien lo propone ustedes y resulta. Pero yo lo veo bastante complejo, ¿no? Sobre todo porque hay que desarrollar, digamos, todo ese proceso para que pudiese funcionar como funciona aquí en Alemania. Una de las cosas más complejas creo que tiene que ser es la cuestión de control. ¿Cómo controlas todo eso? Okay, muy bien, seguimos con otra aportación. Dice Oscar Cortés Sánchez, lo veo muy similar a Dualidad que llevamos como tecnológico. Y una pregunta más, dice, ¿cuáles son las características que buscan en un egresado los empleadores, tanto en México como en España? Y Pues mira, precisamente Ángel, el maestro Ángel, comentó el tema este de éxito profesional. Creo que es una aproximación bastante correcta, bastante bien hecha, ¿no? Conocimientos, habilidades, experiencias y sobre todo actitud. Nosotros, por ejemplo, o las empresas que buscamos, te lo digo yo como empresa, como empresario, digamos, por un lado, buscamos gente proactiva, que sean propositivos, que no tengan miedo, que tengan, hay que tener formación, competencias interculturales, es algo muy importante, aunque sea a nivel nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, en México lo podemos ver, no es lo mismo
la gente en Puebla que, por ejemplo, que en Chiapas o tal, ¿no? Entonces, esas competencias interculturales, hay que dominarlas, hay que saberlas, manejar para poder tener una relación bastante buena con todo esto, ¿no? Yo como consejo les digo, rétenos, o sea, rétenos con conocimientos. A mí me gusta la gente que sea proactiva y que me diga, oye, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, ¿no? Y hay que tener ese puntito, digamos, eh, de tirar para adelante, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, y sin tener que tener temor a lo que pase. Yo a los jóvenes, a los estudiantes, a las personas les digo, propongan, pregunten, o sea, no se queden con la duda, cualquier cosa, cualquier duda, tal como decía Ángel, hoy existen medios, existe el internet, existen los teléfonos que puedes hacer, tal. Igual, si vas a buscar un trabajo y tal, y te dicen, oye, ¿sabes que a ti no te pregunta por qué? No es la única manera que puedes saber y que puedes mejorar para hacer algo, ¿no? Eh, la cuestión de experiencia, para mí, desde mi punto de vista, la experiencia es simplemente la mecanización de ciertos procesos, ¿no? Algunos lo consideran un valor que tiene que tener la gente. Yo realmente no lo considero así. ¿Por qué? Porque lo puedes formar dentro de tu empresa y más con estos sistemas duales, como precisamente lo está haciendo el Instituto Tecnológico, que es lo que genera, ¿no? Que la gente vaya bien formada y tenga, digamos, esa cercanía, ¿no? Para no perder ese miedo, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa sobre todo, que cuando tú vas a un empleo, a buscar un trabajo, y te dicen, ¿sabes qué? Necesitas tener experiencia, 20 años de experiencia, máster, doctorado, tal, 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 eh, háganlo a un lado. O sea, ustedes concéntrense en buscar ese puesto. ¿Por qué? Porque todos esos son controles, son centros en los que hacen para que te vayas desanimando. Lógicamente, si están pidiendo una formación de doctorado y vas sin titulación, pues bueno, difícilmente te lo dan. Pero aún así no es problemática para poder pedirlo, ¿no? Entonces, eh, eh, a ciencia cierta, en pocas palabras, yo diría que lo que se requiere es una gente que tenga liderazgo, ambición y que no tenga miedo a enfrentarse a lo que viene. Muchísimas gracias, maestro José Luis Rivera Cruz. Dice, muchas gracias, maestro Humberto. Saludos. Otra pregunta más aquí en redes sociales. Nos pregunta Roberto González Trujillo. ¿Qué nos recomienda para tener un mejor rendimiento académico en México? Por un lado, lo que les decía, preguntar te abre las puertas, no te quedes nunca con una duda, por muy tonta que sea. Pregunta. Dos, busca más información, busca toda la información relativa a lo que te interesa aprender, tal, para que el día de mañana puedas contestar lo que sea. Yo tengo una anécdota. Mi padre, cuando yo estaba estudiando la universidad, mi padre era economista y yo llegué un día a preguntarle algo sobre economía. Me dice, ¿quieres aprender economía? Sí. Me dio 8 libros diferentes. Me dice, léetelos y luego hablamos. Y me los leí. Y después me decía, bueno, ahora tienes la capacidad de poder decir, según tal autor, según este autor, puedes contestar. Entonces sí que te abre un amplio abanico. Y algo muy importante, que también me lo dijo mi señor padre: vayan adelante, equivóquense, cometan errores, pregunten, sonrían, lloren, hagan todo, pero sobre todo al final de eso aprendan. Lo que hay que hacer es aprender de cualquier circunstancia para poder salir adelante. Muy bien, aquí tenemos unas últimas dos preguntas. Dice, ¿cómo terminó usted en Alemania? Es una historia bastante larga, pero bueno, la podemos resumir. Yo estudié, me pasó algo muy similar precisamente a lo que comentaba el maestro Ángel. Yo cuando terminé la preparatoria, yo desde muy joven tenía claro que yo quería ser piloto aviador, ¿no?
Entonces, cuando termino yo la universidad, pensé que iba, pues, la universidad, la preparatoria, pensé que iba a ser piloto aviador y en ese momento, pues a mí mi padre no me dejó y me decía que estudiara una carrera. Entonces, fui a parar a la Universidad de las Américas, entré estudiando ingeniería electrónica precisamente y justo cuando estaba yo en el segundo semestre, salió el rumor de que iban a abrir la carrera de piloto aviador y gestión aeronáutica en la Universidad de las Américas. Me fui a informar y tal, me dieron el plan de estudios, me lo mostraron. Y entonces lo que yo empecé a hacer es empezar a llevar asignaturas que me las pudiesen convalidar también en esta formación de piloto aviador, ¿no? Y pasaron 3 años y cuando dicen que ya no se va a abrir la carrera. Entonces yo veo todo mi expediente y veo que tengo un montón de asignaturas de administración de empresas y de ingeniería, pues pocas, ¿no? Entonces decidí cambiarme, hago LAE, me especializo en marketing y comunicación. Y a los pocos años, estando yo precisamente estudiando porque mi papá me exigía que yo terminara la de electrónica, entonces me metí a un tecnológico precisamente en Tuxtla Gutiérrez. Y estando ahí, un compañero mío decía que se iba al ejército. Entonces yo le comenté a mi padre me dice, ¿todavía quieres ser piloto? Le digo, no, le digo, un día lo seré, aunque sea un papalote, pero voy a volar, le decía yo, ¿no? Entonces me dice, bueno, pues si te quieres ir, pues vete. Entonces me fui a España primero a estudiar. Estudié piloto aviador y ciencias de la comunicación y el transporte, con especialidad en gestión aeronáutica. Y yo terminé el 2008 esa formación, me tocó todo, digamos, todo el tema de la crisis económica en España. Y en 2011 fue que mi novia en ese tiempo era alemana, vivía aquí en Alemania, pues decido venirme a Alemania, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya me vine y empecé a principalmente cursos intensivos de alemán de negocios, inglés de negocios. Empecé a trabajar en algunas otras cuestiones. No pude trabajar en aviación, pero bueno, lo que hago me gusta, ¿no? Y así fue como terminé aquí en Alemania, ¿no? Y ahora pues tengo la que era mi novia, ahora es mi esposa, tengo un niño y una niña que viene en camino. Excelente, excelente, maestro. Bueno, con esta pregunta cerramos de aquí de Red Social, de Javier Hernández. Nos dice, buenas tardes, agradezco el aporte. Pregunta, ¿qué opinión da sobre los salarios aquí en México? Eh, Bueno, realmente, si lo comparamos en el marco europeo, que es el que conozco, ¿tal? Tenemos unos salarios extremadamente muy bajos, ¿no? Y eso no quiere decir que nuestra formación sea menor, al contrario, en Europa muchas de las formaciones y sobre todo las formaciones técnicas de ingeniería y tal son bastante bien valoradas. Y sí que realmente los salarios son bastante bajos, ¿no? O sea, eh, una persona comparada, el mismo puesto en Alemania aquí, es bastante la diferencia. Y creo yo que tiene que haber un trabajo, no depende 100% del gobierno, sino también las empresas tendrán que involucrarse en ese mejoramiento de calidad de vida. Nosotros como sociedad tenemos que involucrarnos en la generación de proyectos para enriquecimiento, digamos. Y sobre todo, algo muy importante que también mencionaba Otón, la colaboración. Ahora con el tema del COVID, post-COVID, creo que lo que se vendrá es precisamente la colaboración y colaboración internacionales, que eso nos hará un poco equipararnos a otros mercados, ¿no? A Europa o a Estados Unidos, no sé si lleguemos pronto, hablando a nivel global, ¿no? Porque lógicamente en México hay gente que gana mucho más dinero, los médicos en México ganan mucho más dinero que un médico en Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo de todos que tenemos que hacer, tenemos que sofisticar más nuestros productos, generar más valor en la cadena, digamos, a los diferentes productos. Eh,
voltear a ver otros mercados. Actualmente estamos muy enfocados en, en el mercado americano y tenemos que voltear a ver hacia Europa. Europa es prácticamente el único mercado a nivel global que es capaz de suplir al mercado europeo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una labor titánica, todos, y una cosa muy importante, y perdón por la expresión que voy a decir, pero es algo muy cierto, tenemos que parar con la prostitución de salarios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque siempre hay alguien que está dispuesto a ganar menos por tener el puesto. Tenemos que empezar a valorarnos como trabajadores, tenemos que empezar a valorar nuestra preparación, nuestra formación, nuestras instituciones y exigir lo que nos corresponde, ¿no? Si siempre hay esa persona que va a ganar menos, tal, pues vamos a estar así, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alguien siempre eh, eh, dispuesto a ganar menos con tal de tenerlo, ¿no? Y no está mal, o sea, no es algo que esté mal, pero es tanta esa prostitución que cada vez son menos los puestos, ¿no? Y de repente resulta que hay alguien que hace diseño gráfico, por ejemplo, y si un logo te lo venden en 30,000, pues alguien te dice, oye, pues yo te lo vendo en 500 pesos, ¿no? Entonces, tenemos que parar eso también. Pues muchas gracias, Humberto. De verdad te agradecemos pues las aportaciones que nos compartiste de hoy. Para terminar, ya nada más, muchas gracias, maestro Humberto. Saludos de Juan Cortés Rodríguez, José Rodrigo Sánchez, excelente ponencia. Muchas gracias por compartir la información con nosotros. María del Carmen Martínez, gracias, maestro, por compartir sus conocimientos. Sandra Vélez Arroyo, muchas gracias. Paola Judith, muchas gracias, maestro. Alejandra Cristian, muchas gracias. Y bueno, en realidad muchas felicitaciones por la información tan atinada que nos brindó en este día importante para el tecnológico. Bueno, muchas gracias, maestro Humberto. Nada más para terminar, mis datos los tiene el instituto. Si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, si alguien tiene dudas, si tiene alguna pregunta, no solamente del tema de condicionalidades, de educación dual, sino sobre negocios internacionales, tal, con todo gusto me pueden contactar y estamos ahí a disposición.